Un millonario aseguró que se casaría con una chica pobre, pero en la luna de miel descubrió que ella era virgen, y su reacción la dejó sin palabras. ¿Qué pasa cuando un hombre acostumbrado a tenerlo todo se encuentra por primera vez con alguien que no puede comprar? ¿Alguna vez te ha pasado que el no de una persona se convierte en tu mayor obsesión? Sebastián Reyes lo tenía todo. Un imperio inmobiliario valorado en millones, una vida de lujo que la mayoría solo puede soñar y una reputación de conseguir lo que quiere cuando lo quiere. A los 32 años, este magnate había construido su fortuna, convirtiendo terrenos en oro, transformando visiones en realidades tangibles. En el mundo de los negocios, su palabra era ley y su presencia, poder absoluto. Pero todo cambió un martes por la mañana cuando conoció a Isabela Vargas, una diseñadora de interiores cuyo talento era tan excepcional como su carácter. Lo que empezó como una simple reunión profesional para renovar sus oficinas, se convirtió en el primer no que Sebastián había escuchado en años. Mientras todos se derretían ante su encanto y billetera, Isabela mantuvo su postura. Trabajo es trabajo, y los límites profesionales no se cruzan. ¿Puedes imaginar la sorpresa de un hombre que nunca había tenido que conquistar nada, enfrentándose a alguien inmune a sus encantos? Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. En un arranque de orgullo herido y fascinación genuina, Sebastián hizo algo que cambiaría para siempre el curso de ambas vidas. Con su mejor amigo Carlos como testigo, apostó $1000 a que conseguiría que Isabela Vargas se enamorara perdidamente de él y se casara con él en menos de 6 meses. Una apuesta que comenzó como un juego de ego masculino, pero que pronto se convertiría en algo mucho más profundo y peligroso. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después desafía todo lo que creemos saber sobre el amor, la confianza y las segundas oportunidades. Antes de continuar con esta historia que está a punto de ponernos la piel de gallina, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación donde el orgullo se interpuso entre tú y alguien que realmente te importaba? Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. Tu experiencia puede inspirar a otros que están pasando por algo similar. También me ayudarías muchísimo si le das me gusta a este video. Aunque parezca algo pequeño, cada like le dice a YouTube que este contenido vale la pena, y eso permite que más personas puedan encontrar estas historias que hablan del corazón humano en toda su complejidad. Tu participación aquí es lo que permite que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que va más allá del entretenimiento, que nos conecta con nuestras propias emociones y experiencias. Y si quieres seguir acompañándome en estos viajes emocionales, te invito a suscribirte al canal, porque créeme, la historia de Sebastián e Isabela apenas está comenzando. Y lo que viene después te va a dejar sin palabras. Ahora sí, vamos a conocer cómo una simple apuesta desató una cadena de eventos que cambiaría para siempre la vida de 2 personas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque detrás de la apuesta de Sebastián y el rechazo de Isabela hay una verdad oculta que cambia completamente la perspectiva de toda esta historia. Verás, Isabela no rechazó esa invitación a cenar por capricho o por hacérsela difícil. Su negativa tenía raíces tan profundas que se hundían en los cimientos de su propia existencia. Desde muy pequeña, Isabela había sido testigo silencioso de una transformación dolorosa. Ver cómo su madre, una mujer brillante y llena de vida, se desmoronó pieza por pieza en las manos de un hombre que prometía amor eterno. Ese hombre no la vio como una compañera, sino como un escalón más en su ascenso hacia el éxito. Cuando ya no la necesitó, simplemente desapareció, dejando atrás cicatrices que Isabela juró no repetir jamás. Esta experiencia
forjó en Isabela una mentalidad de autoprotección que se había vuelto su armadura invisible. En el mundo de los negocios, había aprendido a navegar entre hombres poderosos sin dejarse deslumbrar por sus encantos. Para ella, los límites profesionales no eran solo una regla de etiqueta, sino una barrera vital entre ella y la posible devastación emocional. Pero Sebastián no era el tipo de hombre que aceptaba un no como respuesta final. Su mente estratégica, la misma que había convertido metros cuadrados de tierra en imperios de concreto y acero, ya estaba trazando un plan. Si Isabela mantenía las distancias en el ámbito profesional, él simplemente expandiría ese ámbito. Y así fue como tomó una decisión que revelaría tanto su determinación como su genuino interés en conocer a esta mujer tan diferente. Sebastián le propuso a Isabela un proyecto mucho mayor: renovar completamente su mansión. No solo las oficinas, sino su hogar personal, el espacio más íntimo de su vida. Era un movimiento brillante disfrazado de oportunidad de negocios. Oficialmente, le estaba ofreciendo el proyecto más lucrativo de su carrera. Extraoficialmente, se estaba garantizando horas de convivencia en un ambiente mucho más relajado. Isabela se encontró ante una encrucijada emocional. Por un lado, rechazar semejante oportunidad profesional sería un acto de autosabotaje financiero. Por otro, aceptar significaba pasar tiempo considerable en el territorio personal de un hombre que ya había despertado en ella sensaciones que prefería mantener dormidas. El proyecto representaba una transformación no solo de espacios físicos, sino del delicado equilibrio que había construido para proteger su corazón. La decisión que tomó Isabela revelaría mucho sobre el impacto que Sebastián ya estaba teniendo en su existencia. Sus murallas defensivas, construidas con años de observar el dolor de su madre, comenzaban a mostrar las primeras grietas, y Sebastián, sin saber los verdaderos motivos detrás de su resistencia inicial, estaba a punto de embarcarse en un viaje que pondría a prueba no solo su capacidad de conquista, sino su propia capacidad de ser genuino. Quiero mostrarte ahora cómo comenzó a desarrollarse una de las seducciones más sutiles y calculadas que he visto en mucho tiempo. Sebastián no atacó de frente como muchos hombres poderosos suelen hacer. En lugar de usar su fortuna como un martillo para derribar las defensas de Isabela, eligió un camino mucho más estratégico y sorprendentemente más humano. Durante las primeras semanas de la renovación, Sebastián transformó por completo su rutina diaria. El hombre que solía vivir encerrado en oficinas corporativas, rodeado de consejeros y asistentes, de repente encontraba excusas para estar presente en cada etapa del proyecto. Pero aquí viene lo fascinante. No la abrumaba con su presencia ni la distraía con conversaciones triviales. En lugar de eso, mostraba un interés genuino en su proceso creativo, en sus decisiones de diseño, en la filosofía detrás de cada elección que hacía. Isabela comenzó a notar algo que la desconcertaba profundamente. Este magnate inmobiliario, que podría contratar a cualquier diseñador del mundo, estaba genuinamente fascinado por su visión. Sebastián hacía preguntas inteligentes sobre el impacto psicológico de los colores en los espacios, sobre cómo la luz natural puede transformar completamente la energía de una habitación. Conversaciones que duraban horas sobre temas que, en el fondo, revelaban mucho más sobre la personalidad de ambos que cualquier cita tradicional. La verdad oculta detrás de estas interacciones era que Sebastián estaba siendo estratégico, sí, pero también estaba descubriendo una faceta de sí mismo que había estado dormida durante años. Por primera vez, no estaba negociando la adquisición de una propiedad o cerrando un trato millonario. Estaba aprendiendo a ver su propio hogar, a
través de los ojos de alguien que entendía que los espacios tienen alma, que pueden contar historias, que pueden sanar o lastimar, dependiendo de cómo sean concebidos. Y entonces llegó esa tarde de martes, cuando todo cambió. Isabela estaba explicando sus ideas para la iluminación de la terraza principal, gesticulando animadamente mientras describía cómo la luz crepuscular podría crear un ambiente mágico durante las cenas al aire libre. Sebastián, hipnotizado no solo por sus palabras, sino por la pasión con la que las decía, se encontró estudiando cada gesto, cada expresión de su rostro iluminado por el atardecer. El momento en que sus labios se encontraron fue tan inevitable como lo es la transformación del día en noche. No hubo planificación, no hubo cálculos estratégicos. Fue pura química, esa fuerza invisible que a veces toma el control y borra todas las reglas que nos hemos impuesto. Isabela, por primera vez en años, dejó que sus murallas se desplomaran por completo, aunque fuera solo por unos segundos. Pero el universo, como suele hacer en los momentos más intensos, decidió interrumpir con una revelación que cambiaría el rumbo de toda la historia. Mientras Isabela buscaba algo en su bolso, varios documentos se esparcieron por el suelo. Sebastián, actuando por instinto, se agachó para ayudarla a recogerlos. Y ahí, entre las hojas dispersas, vio algo que encendió todas las alarmas en su mente empresarial. El logotipo inconfundible de Grupo Zamora, su mayor competidor en 1930, el mercado inmobiliario. El impacto de esa imagen fue como un balde de agua fría. En segundos, la mente de Sebastián pasó del éxtasis romántico a la paranoia empresarial más absoluta. Todas las lecciones aprendidas en años de negociaciones despiadadas le gritaban que algo no cuadraba. ¿Qué hacía Isabela con documentos de la competencia? ¿Era esto parte de un plan más grande? ¿Había sido él el ingenuo y ella la que estaba jugando una partida mucho más sofisticada? La transformación en el rostro de Sebastián fue instantánea y devastadora. En cuestión de segundos, la vulnerabilidad que había mostrado durante el beso se evaporó, reemplazada por esa mirada fría y calculadora que usaba en las salas de juntas cuando cerraba negocios. Isabela, aún recuperándose de la intensidad del momento que habían compartido, no entendía qué había pasado. Veía a Sebastián sosteniendo esos papeles como si fueran evidencia de un crimen, y su expresión se había vuelto totalmente impenetrable. ¿Qué es esto?, le preguntó, y en esas 3 palabras había más que curiosidad. Había acusación, desconfianza, y esa frialdad que solo surge cuando alguien se siente traicionado en lo más profundo. Isabela intentó explicar, pero las palabras salían atropelladas, confusas. ¿Cómo podía hacerle entender que esos documentos representaban exactamente lo opuesto a lo que él estaba pensando? La verdad oculta detrás de esos papeles era algo hermoso, algo que había nacido de la admiración genuina que Isabela había desarrollado por Sebastián durante esas semanas de trabajo conjunto. Había pasado noches enteras estudiando las estrategias de Grupo Zamora, no para traicionarlo, sino para entender cómo podía ayudar a que la empresa de Sebastián fuera aún más innovadora, aún más exitosa. Era un regalo que había estado preparando en secreto, un análisis exhaustivo que mostraría nuevas oportunidades, nuevas formas de diferenciarse en el mercado. Pero Sebastián no podía ver más allá de sus propios fantasmas. En el mundo empresarial donde había crecido, la paranoia era una herramienta de supervivencia. Había visto demasiadas traiciones, demasiados casos de espionaje industrial, demasiadas personas que se acercaban con intenciones ocultas. Su mente, entrenada para detectar amenazas, interpretó esos documentos como confirmación de sus peores temores. El impacto psicológico fue demoledor para ambos. Isabela se dio cuenta de que, sin importar lo que dijera, Sebastián ya había tomado una decisión sobre ella. Y
Sebastián, por su parte, sintió cómo se desmoronaba algo que había empezado a construir en su interior. Esa capacidad de confiar, de ser vulnerable, de creer en la posibilidad de algo real y genuino, se hizo pedazos en el suelo de esa terraza donde momentos antes habían compartido su primer beso. La ironía de la situación era desgarradora. Mientras Isabela había estado trabajando arduamente para sorprenderlo con algo que demostrara su compromiso real con su éxito, Sebastián interpretaba ese mismo esfuerzo como la evidencia de su traición. Era como ver dos películas completamente diferentes proyectándose sobre la misma pantalla, con cada protagonista convencido de que su versión era la verdadera. En los días que siguieron, esa desconfianza se convirtió en un muro invisible entre ellos. Sebastián se volvió distante, profesional, cortés, pero frío. Isabela sentía esa transformación en cada fibra de su ser. El hombre que había mostrado interés genuino en sus ideas, que había conversado durante horas sobre filosofía del diseño, que la había besado como si hubiera estado esperando toda su vida para hacerlo, ahora la trataba como a una extraña potencialmente peligrosa. La revelación de la verdadera naturaleza de esos documentos tardaría en llegar, pero cuando finalmente ocurriera, el impacto sería aún más devastador que el malentendido inicial, porque Sebastián descubriría que había destruido algo hermoso basándose en sus propios miedos, y que la mujer a la que había empezado a amar realmente estaba tratando de darle algo que nadie más se había molestado en ofrecerle jamás. Escribe en los comentarios: el miedo destruye la confianza. Si tú también has dejado que tus inseguridades arruinen algo bueno, déjame mostrarte hasta dónde puede llegar una mente consumida por la paranoia. Sebastián, el mismo hombre que había estado construyendo una conexión genuina con Isabela, tomó una decisión que revelaría tanto sus heridas más profundas como su incapacidad para manejar la vulnerabilidad. Sin decirle nada a Isabela, sin darle la oportunidad de explicarse completamente, contrató a uno de los investigadores privados más discretos y eficientes de la ciudad. En su mente empresarial, esto tenía sentido. Era lo que cualquier ejecutivo prudente haría al sospechar de espionaje industrial. Pero en su corazón, Sebastián sabía que estaba cruzando una línea que cambiaría para siempre la naturaleza de lo que había empezado a construir con Isabela. Era como si hubiera decidido proteger su imperio a costa de destruir la única relación que había comenzado a importarle realmente. El investigador trabajó durante días, desentrañando cada aspecto de la vida de Isabela, su historial educativo, sus relaciones anteriores, sus finanzas, sus conexiones profesionales, incluso sus hábitos cotidianos. Sebastián había pedido un informe exhaustivo y eso era exactamente lo que iba a obtener. Mientras tanto, seguía viendo a Isabela durante las sesiones de trabajo, manteniendo esa fachada de normalidad que se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener. La ironía de la situación era que, cuanto más tiempo pasaba investigándola, más se daba cuenta de que estaba enamorándose. Cada día que la veía trabajar, cada conversación que tenían, cada pequeño gesto que ella hacía, solo confirmaba lo que ya sabía en lo profundo de su corazón. Isabela era especial, pero su cabeza, entrenada en la desconfianza corporativa, no podía dejar ir la sospecha. Cuando finalmente recibió el informe, Sebastián se encerró en su estudio durante horas. Página tras página, el documento pintaba un retrato de una mujer íntegra, trabajadora, sin antecedentes sospechosos, sin conexiones turbias con la competencia. Pero fue cuando llegó a la sección que analizaba los documentos en cuestión que Sebastián sintió cómo el mundo se le venía abajo. La verdad oculta era infinitamente más hermosa y dolorosa de lo que había imaginado. Los documentos que había visto no eran
evidencia de traición, sino todo lo contrario. Isabela había estado trabajando en secreto en lo que el investigador describía como un análisis comparativo innovador diseñado para impulsar las estrategias de diferenciación de Reyes Corporation. Había estado estudiando las fortalezas de la competencia no para copiarlas, sino para identificar oportunidades únicas que Sebastián podría aprovechar. El informe incluía copias de emails entre Isabela y varios proveedores de materiales, consultores de sostenibilidad y expertos en tecnología de edificación inteligente. Todo formaba parte de un proyecto que había estado desarrollando en sus horas libres. Una propuesta revolucionaria que combinaría el expertise arquitectónico de Isabela con la visión empresarial de Sebastián para crear algo que nadie más en el mercado estaba haciendo. La revelación fue como recibir un golpe en el estómago. Sebastián se dio cuenta de que había estado investigando a alguien que dedicaba sus noches a pensar en maneras de hacer que él brillara más. Mientras él sospechaba de traición, ella estaba trabajando en lo que el investigador describía como un regalo profesional de valor incalculable. El impacto emocional de esta revelación fue devastador. Sebastián había herido a la única persona que había mostrado interés genuino en él como ser humano, no solo como una billetera gigante. Había aplicado su mentalidad de supervivencia empresarial a una relación que merecía algo completamente diferente. Confianza, vulnerabilidad, fe. Esa noche, Sebastián se quedó despierto mirando al techo, entendiendo por primera vez el verdadero costo de su paranoia. No había protegido su empresa, había saboteado su propia felicidad. Y ahora tenía que enfrentar una verdad aún más dolorosa. ¿Cómo le dices a alguien que estuviste tan seguro de su traición que contrataste espías para investigarla, cuando lo único que ella hacía era amarte en silencio? Sebastián no era el tipo de hombre que se disculpaba fácilmente. Había construido su imperio precisamente por su capacidad de nunca mostrar debilidad, de nunca admitir errores públicamente. Pero esa mañana, con el informe del investigador aún abierto sobre su escritorio, tomó una decisión que desafiaría todo lo que había creído sobre sí mismo. Fue hasta la casa donde Isabela estaba trabajando sola, terminando los últimos detalles de la renovación. La encontró en la terraza, exactamente donde todo había comenzado a complicarse, pero ahora parecía haber un peso invisible entre ellos. Sebastián se acercó despacio, con una vulnerabilidad en sus movimientos que Isabela nunca había visto, y entonces hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Se quebró. Le contó todo: el investigador, las sospechas, los días de paranoia, el descubrimiento de la verdad sobre su regalo sorpresa. Pero más importante aún, le habló de algo que había estado escondiendo incluso de sí mismo: lo que realmente sentía por ella. No era solo atracción, no era solo el desafío de conquistar lo inalcanzable. Era amor, real y aterrador, y la idea de perderla lo estaba destruyendo por dentro. Isabela lo escuchó en silencio, procesando cada palabra, cada confesión. Durante esas semanas de frialdad inexplicable, ella había luchado contra sus propios sentimientos, preguntándose si había malinterpretado todas esas conversaciones, todos esos momentos de conexión genuina. Verlo ahí, completamente desarmado, admitiendo sus errores sin justificaciones ni excusas, le mostró al hombre que había empezado a amar por debajo de toda esa armadura empresarial. Y entonces Sebastián hizo algo que ni él mismo había planeado. Se arrodilló allí mismo, en esa terraza donde todo había empezado mal, y le pidió que fuera su esposa. No tenía anillo, no había plan, no había guiones románticos ensayados. Solo había un hombre roto pidiendo una segunda oportunidad, prometiendo que haría todo diferente si ella le daba la posibilidad. La decisión de Isabela de decir que sí reveló
mucho sobre la profundidad de sus propios sentimientos. A pesar del dolor, a pesar de las dudas, algo en la vulnerabilidad de Sebastián la convenció de que esto era real. Por primera vez en su vida, estaba viendo a un hombre poderoso ser completamente honesto sobre sus debilidades, sus miedos, sus errores. Pero lo que siguió fue un torbellino que ninguno de los dos había anticipado. Sebastián, eufórico por haber recuperado a Isabela, decidió que no iba a desperdiciar ni un segundo más. Contrató a los mejores organizadores de bodas del país, reservó el salón más exclusivo, mandó hacer anillos personalizados con diamantes que costaban más que casas enteras. Todo tenía que estar listo en 2 semanas. La velocidad de todo fue abrumadora, especialmente para Isabela. Su mundo simple y tranquilo se vio invadido por floristas de lujo, diseñadores de vestidos que volaban desde París, degustadores de catering que preparaban menús de 5 estrellas. Era como si Sebastián estuviera tratando de compensar sus errores previos cuidando cada detalle material, sin darse cuenta de que Isabela habría estado feliz con algo mucho más sencillo. Los medios de comunicación captaron la noticia casi inmediatamente. El magnate inmobiliario Sebastián Reyes se casaba con una diseñadora relativamente desconocida en una ceremonia que prometía ser el evento social del año. Las especulaciones llenaron las páginas de entretenimiento. Algunos hablaban de amor verdadero, otros de estrategias empresariales disfrazadas. La presión mediática añadió otra capa de complejidad a una situación ya de por sí intensa. Isabela, que había vivido su vida entera fuera del ojo público, de repente se encontró siendo fotografiada en cada salida, analizada por estilistas en programas de televisión, especulada por columnistas sociales que ni siquiera la conocían. En los bastidores de toda esta preparación frenética, algo importante se estaba perdiendo. En su prisa por hacer todo perfecto, por demostrar su compromiso a través de la grandeza del evento, Sebastián no se estaba dando cuenta de que Isabela necesitaba algo que no se podía comprar. Tiempo para procesar todo lo que había pasado, espacio para entender sus propios sentimientos, y la seguridad de que esto no era solo una reacción emocional, sino una decisión pensada. Mientras Sebastián se enfocaba en orquestar el evento perfecto, ella se hundía cada vez más en una sensación de irrealidad que la tenía al borde del pánico. No era solo la velocidad de todo, sino la sensación de haber perdido el control de su propia vida. Cada decisión se tomaba por ella. Cada detalle se decidía en reuniones a las que a veces ni siquiera la invitaban. El momento más doloroso llegó durante el almuerzo familiar con los Reyes. Isabela había imaginado este encuentro como una oportunidad de conocer realmente a la familia de Sebastián, de construir puentes, de mostrar quién era ella más allá de los titulares de los periódicos. Pero desde el instante que puso un pie en esa mansión familiar, supo que estaba siendo evaluada como si fuera una adquisición empresarial más. La madre de Sebastián, doña Carmen Reyes, era una mujer de hielo vestida de seda. Sus preguntas no eran conversación, eran interrogatorio. ¿De qué familia vienes, querida? ¿Cuál es exactamente tu patrimonio personal? ¿Has firmado ya el acuerdo prenupcial? Cada pregunta llegaba cargada de desaprobación apenas disimulada, como si Isabela fuera una amenaza que había infiltrado su círculo exclusivo. El contraste entre la calidez que Sebastián había mostrado durante esas semanas de trabajo en su casa y la frialdad glacial de su entorno familiar era brutal. Isabela se dio cuenta de que estaba viendo por primera vez el mundo del que Sebastián provenía realmente. Un universo donde las emociones se medían en términos de conveniencia social y donde el amor auténtico era visto con sospecha si no venía acompañado de las credenciales adecuadas. Pero Sebastián, en su
burbuja de euforia post-reconciliación, no captaba completamente el impacto que todo esto estaba teniendo en Isabela. Estaba tan concentrado en demostrar que podía darle todo lo mejor del mundo que perdía de vista lo que ella realmente necesitaba: tiempo, tranquilidad y la seguridad de que él la defendería cuando fuera necesario. Después de la boda, que fue efectivamente el evento social del año, Sebastián había planeado lo que consideraba la luna de miel perfecta. Bora Bora, el paraíso en la tierra, un bungalow privado sobre aguas cristalinas que costaba más por noche que lo que la mayoría de personas ganan en un año. Era su forma de decir: todo lo que existe de más hermoso en este mundo es tuyo, pero también era, sin que él se diera cuenta, otra forma de aislarla del mundo real, donde ella se sentía cómoda. El viaje hacia el Pacífico Sur fue surreal para Isabela. Jet privado, servicio de primera clase, champaña que costaba más que su renta mensual anterior. Sebastián estaba radiante, emocionado por mostrarle este pedazo de paraíso que había reservado exclusivamente para ellos. Pero Isabela cargaba un peso invisible, la sensación de que todo esto era demasiado perfecto, demasiado lujoso, demasiado alejado de quién era ella realmente. Cuando finalmente llegaron al resort y Sebastián le mostró el bungalow sobre el agua, con sus pisos de cristal que permitían ver los peces nadando debajo, con la terraza privada y la vista infinita del océano, Isabela sintió una mezcla extraña de asombro y alienación. Era hermoso, era exclusivo, era todo lo que una luna de miel de ensueño debería ser, pero también era un recordatorio constante de la brecha entre sus mundos. Esa primera noche en Bora Bora, mientras Sebastián dormía profundamente al lado, satisfecho de haber hecho todo bien, Isabela se quedó despierta mirando las estrellas tropicales. No podía sacudirse la sensación de que algo fundamental estaba faltando en todo esto. Habían solucionado el malentendido sobre los documentos, se habían casado, estaban en el lugar más hermoso del mundo, pero ¿habían realmente resuelto las diferencias profundas entre sus formas de ver la vida? El primer día de luna de miel transcurrió como en un cuento de hadas caro. Nadaron en aguas templadas. Almorzaron platillos preparados por un chef estrella Michelin que había sido traído especialmente para ellos. Disfrutaron de masajes en pareja mientras escuchaban el sonido de las olas. Todo era perfecto en los papeles, pero Isabela notaba que algo en el fondo de su mente seguía inquieto. Ahora quiero llevarte al momento más vulnerable de toda esta historia, esa primera noche en Bora Bora, cuando Isabela reveló algo que lo cambiaría todo. Después de una cena perfecta bajo las estrellas, mientras las luces del bungalow se reflejaban en el agua transparente, ella y Sebastián se encontraron en esa situación que todas las parejas recién casadas enfrentan: el momento de la verdadera intimidad. La transformación en el ambiente fue sutil pero perceptible. Sebastián había planeado todo meticulosamente, desde las velas aromáticas hasta la música suave de fondo. Pero cuando llegó el momento real, notó que Isabela parecía diferente. No era nerviosa en el sentido tradicional, sino que había algo más profundo, algo que él no podía identificar completamente. Fue entonces cuando Isabela, con una vulnerabilidad que raramente había mostrado a alguien, le confesó algo que Sebastián nunca había imaginado. Nunca había estado íntima con nadie antes. En un mundo donde la experiencia sexual se daba por sentada, donde alguien de 28 años como Isabela se asumía que habría tenido múltiples relaciones, esta revelación fue como una ventana hacia un alma mucho más compleja de lo que él había comprendido. La historia detrás de esta decisión era profundamente personal y reveladora. Isabela le contó sobre Roberto, su exnovio más serio, un hombre que había durado 3 años en su vida, pero que nunca había podido aceptar los límites que ella había establecido. Roberto había sido paciente al principio, comprensivo,
pero con el tiempo su presión se volvió constante, sus comentarios cada vez más ácidos. «Algo está mal contigo», le había dicho en una de sus últimas peleas. «Ninguna mujer normal espera tanto». Pero las raíces de esta decisión eran aún más profundas. Isabela había crecido viendo a su madre ser usada y abandonada por un hombre que prometió amarla para siempre. Había sido testigo de cómo esa entrega total, esa confianza ciega, se había convertido en desolación y trauma. En los ojos de su madre, había aprendido que entregar tu cuerpo no garantizaba que alguien se quedara con tu corazón. Esta revelación transformó por completo la perspectiva que Sebastián tenía de la mujer que había desposado. Se dio cuenta de que su resistencia inicial, su insistencia en mantener límites profesionales, su rechazo a la cena, todo había sido parte de un sistema de protección mucho más sofisticado de lo que había imaginado. Isabela no era una mujer jugando difícil, era alguien que había construido murallas emocionales reales basadas en experiencias dolorosas reales. El impacto psicológico de este momento en Sebastián fue profundo. Aquí estaba esta mujer extraordinaria, entregándole no solo su confianza, sino algo que había protegido celosamente durante años. La magnitud de ese regalo, la profundidad de esa confianza, lo abrumó de una manera que nunca había experimentado. Era como si Isabela le estuviera diciendo: a pesar de todo lo que hemos pasado, a pesar de mis miedos, a pesar de los errores que has cometido, te elijo. Esa noche se convirtió en algo mucho más significativo que una noche de bodas tradicional. Fue un momento de redefinición para ambos. Sebastián entendió que tenía en sus manos algo infinitamente más valioso que todos sus proyectos inmobiliarios. La confianza total de una mujer que había aprendido a no confiar. Y para Isabela fue el momento de elegir, conscientemente soltar una armadura que había llevado durante años. La ternura con la que Sebastián manejó esa revelación reveló mucho sobre el hombre en el que se había convertido. No hubo presión, no hubo prisa, no hubo expectativas. Solo había un hombre enamorado que acababa de entender la profundidad real del compromiso que Isabela estaba haciendo con él. Era como si los roles se hubieran invertido. Ahora era él quien se sentía inadecuado, él quien se preguntaba si merecía tanta confianza. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta revelación, este momento de vulnerabilidad total, se convertiría en el fundamento de lo que vendría después. Porque cuando la verdad sobre la apuesta finalmente saliera a la luz días más tarde, el peso de esta entrega haría que la traición se sintiera infinitamente más devastadora. Déjame contarte sobre la transformación que ocurrió en Sebastián durante los días que siguieron a esa revelación. Era como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de él, algo que iba mucho más allá de la simple atracción física o del desafío de la conquista. Cada mañana que despertaba junto a Isabela, cada conversación que tenían mientras desayunaban con vista al océano infinito, cada momento de silencio cómodo que compartían, todo le recordaba que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. El peso de la confianza que Isabela había depositado en él lo abrumaba de maneras que no esperaba. Durante años, Sebastián había medido su éxito por la cantidad de ceros en sus cuentas bancarias, por los edificios que llevaban su nombre, por las negociaciones que había ganado. Pero ahora se daba cuenta de que nada de eso se comparaba con la responsabilidad de cuidar el corazón de alguien que había elegido confiar en él completamente. Lo que más lo conmovía era observar a Isabela durante esos días en el paraíso tropical. La veía relajarse gradualmente, dejar ir tensiones que ni siquiera sabía que cargaba. Cuando nadaban juntos en esas aguas cristalinas, cuando ella se reía de algo tonto que él decía mientras cenaban en la terraza privada, cuando se quedaba dormida en sus brazos después de largas conversaciones sobre todo y nada, Sebastián sentía algo que no había experimentado jamás: paz genuina.
La apuesta original se había convertido en un pensamiento cada vez más distante, casi irrelevante. Era como si perteneciera a una versión de sí mismo que ya no existía. El hombre que había hecho esa apuesta por orgullo herido había sido reemplazado por alguien que genuinamente se preocupaba por el bienestar y la felicidad de Isabella por encima de cualquier otra consideración. Durante esos días en Bora Bora, Sebastián experimentó momentos de introspección que lo sorprendieron. Se encontraba observando a Isabella mientras ella leía en la hamaca sobre el agua y se preguntaba cómo había vivido todos esos años sin esa sensación de completitud. Era como si hubiera estado comiendo comida sin sabor y durmiendo sin realmente descansar, y ahora por primera vez entendía lo que significaba sentirse verdaderamente vivo. Pero el universo tenía otros planes para esta burbuja de felicidad. En la tarde del quinto día, mientras estaban en su bungalow, un empleado del resort se acercó con expresión incómoda. Había un hombre en recepción que insistía en hablar con Isabella. Decía que era urgente y que había viajado específicamente desde México para verla. El nombre que dio fue Roberto. La reacción de Isabella fue inmediata y visceral. Su rostro se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Sebastián, que hasta ese momento no había sentido ni una pizca de celos durante toda su relación, experimentó una oleada de emociones contradictorias. ¿Qué hacía el ex de Isabella en Bora Bora? ¿Cómo había encontrado su ubicación? ¿Y por qué había viajado hasta el otro lado del mundo justo durante su luna de miel? Isabella intentó contactar a Roberto para pedirle que se fuera, pero él se negó rotundamente. A través del teléfono del resort, le dijo que no se iría hasta hablar con ella cara a cara, que tenía algo importante que decirle sobre Sebastián, algo que ella tenía derecho a saber antes de que fuera demasiado tarde. La ansiedad de Isabella era palpable. Todo su lenguaje corporal cambió, como si esas murallas protectoras que había bajado durante los últimos días estuvieran volviendo a levantarse automáticamente. Sebastián la abrazó, intentando tranquilizarla, pero él mismo sentía una inquietud creciente. Había algo en la determinación de Roberto que no era normal, algo en su insistencia que sugería que tenía información específica y dañina. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Isabella, porque no podía sacudirse la sensación de que su pasado había venido a interferir con su presente, y Sebastián porque una voz, en el fondo de su mente, le susurraba que tal vez Roberto sabía sobre la apuesta. Pero eso era imposible, ¿verdad? Solo Carlos lo sabía, y Carlos nunca traicionaría su confianza de esa manera. A la mañana siguiente, Roberto los estaba esperando en el área común del resort, vestido inapropiadamente para el clima tropical, pero con una determinación inquebrantable en sus ojos. El momento en que vio a Isabella, su expresión se suavizó ligeramente, pero cuando sus ojos se posaron en Sebastián, se endurecieron con algo que parecía desprecio. Quiero que visualices exactamente lo que sucedió en ese momento cuando Roberto soltó la bomba que destruiría todo lo que Sebastián e Isabella habían construido. La conversación empezó tensa, pero relativamente civil, con Roberto insistiendo en que tenía derecho a hablar con Isabella en privado. Pero cuando ella se negó, prefiriendo que Sebastián estuviera presente para cualquier cosa que tuviera que decir, Roberto cambió de estrategia. «Está bien, entonces ambos pueden escuchar esto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Isabella, ¿sabías que tu maravilloso esposo hizo una apuesta sobre ti? $1000. A que te enamorarías y te casarías con él en menos de 6 meses. ¿Sabías que todo esto empezó como un juego para su ego herido?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella se quedó completamente inmóvil, como si las palabras necesitaran tiempo para procesarse en su mente. Su rostro pasó por una serie de emociones: confusión, incredulidad, comprensión y finalmente
devastación. Miró a Sebastián esperando que negara todo, que le dijera que Roberto estaba mintiendo, que era algún tipo de venganza retorcida. Pero Sebastián no pudo negarlo. En lugar de mentir, en lugar de inventar excusas, algo dentro de él se quebró y fue brutalmente honesto. Sí, dijo en voz baja, empezó con una apuesta. Pero Isabela, tienes que entender que eso fue antes de conocerte realmente, antes de enamorarme de ti. Los sentimientos son reales ahora. Todo lo que hemos vivido juntos es real. La transformación en Isabela fue inmediata y aterradora. Era como ver a alguien desmoronarse en tiempo real, pero desde adentro. Toda la confianza que había depositado en él, toda la vulnerabilidad que había compartido, toda la entrega emocional y física que había hecho, de repente se sentía como una broma cruel, de la que ella había sido la única que no estaba enterada. ¿Cuándo lo supiste?, le preguntó con una voz que apenas se reconocía como suya. ¿Cuándo te diste cuenta de que me estaba enamorando? ¿Fue antes o después de nuestra primera noche juntos? ¿Fue antes o después de que te contara sobre mi madre, sobre Roberto, sobre por qué había guardado mi virginidad durante tantos años? Cada pregunta era una daga, y Sebastián lo sabía. Las respuestas honestas solo harían las cosas peores, pero las mentiras ahora serían imperdonables. Le contó todo, cómo la apuesta había sido una reacción infantil a su rechazo inicial, cómo había empezado a enamorarse durante las semanas de renovación, cómo había sabido que era amor real mucho antes de la boda, pero había tenido miedo de arruinar todo, revelando la verdad. Isabela escuchó cada palabra con una calma que daba más miedo que cualquier histeria. Cuando él terminó de hablar, ella simplemente asintió, se quitó el anillo de matrimonio y lo dejó en la mesa entre ellos tres. Entiendo, dijo con una voz desprovista de emoción. Entiendo que te enamoraste. Entiendo que tus sentimientos se volvieron reales. Pero también entiendo que decidiste mantenerme en la ignorancia mientras yo te daba todo lo que tenía para dar. Lo que siguió fue un impacto emocional que ninguno de los dos había anticipado completamente. Isabela no gritó, no hizo una escena dramática, simplemente se levantó, le dijo a Roberto que se fuera de sus vidas para siempre, y luego miró a Sebastián de una manera que él nunca olvidaría. Era una mirada que contenía amor y odio a la vez, que expresaba comprensión y desprecio, que mostraba perdón y condena simultáneamente. No fue solo la apuesta, Sebastián, le dijo finalmente. Fue la decisión de mantenerme engañada incluso después de que te diste cuenta de que me estaba enamorando. Fue seguir adelante con la boda sabiendo que yo no tenía toda la información. Fue aceptar mi virginidad, mi confianza, mi entrega completa, sabiendo que estaba construida sobre una mentira. La revelación del impacto real de todo esto golpeó a Sebastián como una avalancha. No era solo que hubiera herido a la mujer que amaba, había traicionado exactamente las cosas que más importaban para ella. Alguien que había crecido viendo a su madre ser usada por un hombre, que había construido murallas para protegerse de ser vista como un objeto, que había mantenido su virginidad porque quería estar segura de que su entrega sería valorada genuinamente. Isabela empacó sus cosas esa misma tarde. Sebastián intentó hablar con ella, suplicarle que al menos hablaran más, que le diera tiempo para demostrar que sus sentimientos eran reales ahora. Pero ella había tomado su decisión con una claridad que solo viene después de un dolor profundo. Tomó el primer vuelo disponible de vuelta a México, dejando a Sebastián solo en ese paraíso tropical que de repente se sentía como una prisión. Escribe en los comentarios, la traición duele más que el rechazo. Si entiendes que a veces el dolor no viene de ser rechazado, sino de descubrir que las bases de tu confianza eran falsas. Permíteme contarte qué pasó con Isabela durante las semanas que siguieron a su regreso a México, porque su viaje emocional durante este periodo reveló una fortaleza que ni ella misma
sabía que poseía. Los primeros días fueron como vivir en piloto automático. Se instaló de vuelta en su pequeño departamento, ese espacio que había sido su refugio antes de que Sebastián irrumpiera en su vida como un tornado de lujo y complicaciones. Sus amigas, especialmente Lucía, estaban devastadas por ella, pero también confundidas. Habían visto cómo florecía durante la relación con Sebastián, cómo se había permitido bajar la guardia de maneras que nunca habían presenciado. Ahora la veían regresar no solo al punto donde había empezado, sino aparentemente más herida que nunca, con una fragilidad nueva que la hacía ver más pequeña y perdida. Isabela pasaba días enteros sin hablar mucho, sumergida en un tipo de dolor que era diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. No era la desolación de un corazón roto tradicional, sino algo más profundo, la traición a su propio juicio. Durante años había construido sus defensas específicamente para evitar este tipo de situación, y cuando finalmente había elegido confiar, había caído exactamente en la trampa que más había temido. El impacto físico del estrés emocional comenzó a manifestarse después de la segunda semana. Dolores de cabeza constantes, náuseas matutinas que inicialmente atribuyó a la ansiedad, fatiga extrema que no mejoraba con descanso. Lucía, preocupada por estos síntomas, la convenció de que fuera al médico, insistiendo en que tal vez necesitaba ayuda profesional para procesar todo lo que había pasado. La consulta médica que cambiaría todo empezó de manera rutinaria. Isabela explicó sus síntomas, mencionó el estrés reciente, el divorcio que estaba procesando. El doctor, un hombre mayor con años de experiencia, escuchó pacientemente y luego sugirió algunos análisis de sangre para descartar problemas físicos. Solo por precaución, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Pero me gustaría asegurarme de que no hay nada que estemos pasando por alto. La transformación en la expresión del doctor cuando revisó los resultados fue sutil pero perceptible. Isabela lo notó inmediatamente. Esa pausa antes de hablar, esa forma de juntar las manos que sugería noticias importantes. Isabela, dijo finalmente, hay algo que necesitas saber. Los análisis muestran que estás embarazada, probablemente de unas 6 semanas. El mundo se detuvo. Isabela había escuchado las palabras, pero su mente se negaba a procesarlas completamente. Embarazada de Sebastián, del hombre que la había traicionado, con quien había compartido su primera experiencia íntima basándose en una mentira. El universo parecía estar jugando una broma cruel, añadiendo otra capa de complejidad a una situación que ya era devastadoramente complicada. Las semanas que siguieron fueron un torbellino emocional indescriptible. Isabela se enfrentaba cada día a decisiones imposibles. Debía decirle a Sebastián. Tenía derecho a saberlo, pero más importante, ¿cómo podía estar segura de que él no interpretaría esto como una manipulación, como un intento desesperado de reconectarse después de la revelación de la apuesta? La verdad oculta que la atormentaba era que parte de ella aún lo amaba. A pesar de la traición, a pesar del dolor, a pesar de la humillación pública en ese resort de Bora Bora, había momentos en los que recordaba la ternura en sus ojos cuando le había confiado su virginidad, la manera en que la había cuidado, las conversaciones que habían tenido, y ahora llevaba una parte de él dentro de ella, un recordatorio físico constante de la conexión que habían compartido. Por otro lado, la pragmatista en Isabela sabía que Sebastián tenía recursos para hacer que su vida fuera muy difícil si decidía luchar por la custodia. También sabía que su aparición en este momento particular parecería sospechosa, como si hubiera sido planeada. La mentalidad defensiva que había desarrollado durante años le susurraba que era mejor manejar esto sola, al menos hasta que pudiera pensar con claridad. Durante esas semanas de secreto, Isabela experimentó una transformación gradual.
Algo sobre saber que llevaba una vida dentro de ella la obligó a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Ya no se trataba solo de protegerse a sí misma, ahora tenía que pensar en alguien más, alguien completamente inocente en toda esta situación complicada. Quiero contarte sobre el momento exacto en que el mundo privado de Isabela colisionó brutalmente con la realidad pública cuando menos lo esperaba. Había logrado mantener su embarazo en secreto durante semanas, visitando a un médico privado en las afueras de la ciudad, comprando vitaminas prenatales en farmacias donde nadie la conocía. Pero la vida tiene una forma cruel de exponer nuestros secretos más íntimos en los momentos más vulnerables. Isabela acababa de salir de una farmacia pequeña, llevando discretamente una bolsa con suplementos de ácido fólico, cuando un fotógrafo que había estado siguiéndola desde hace días captó la imagen perfecta. No solo la foto de ella con la bolsa, sino también una captura del nombre del producto claramente visible en el recibo que sostenía. Para un paparazzi experimentado, eso era oro puro. La transformación de Isabela en tendencia nacional ocurrió durante la noche. Los titulares aparecieron en todos los sitios de entretenimiento. Isabela Vargas, ex esposa de magnate inmobiliario, embarazada. Las especulaciones se dispararon inmediatamente. Algunos hablaban de reconciliación secreta, otros de relaciones posteriores al divorcio. Los más creativos inventaban teorías de fertilización in vitro para mantener vivo el imperio Reyes. El impacto de ver su vida privada expuesta de esa manera fue devastador para Isabela. Durante años había vivido en la periferia de la atención pública, pero estar en el epicentro de los chismes nacionales mientras procesaba sus propias emociones conflictivas era abrumador. Lucía intentaba protegerla, filtrando llamadas de periodistas, rechazando ofertas de entrevistas exclusivas, pero el daño ya estaba hecho. Sebastián se enteró de la manera más humillante posible para un hombre de su posición, cuando Carlos irrumpió en su oficina con una tablet, mostrándole los titulares. La revelación lo golpeó de múltiples maneras simultáneamente. Iba a ser padre, pero se había enterado como el resto del país, a través de medios de comunicación. Isabela había llevado su embarazo en secreto, probablemente por semanas, sin confiar en él lo suficiente como para compartir la noticia más importante de sus vidas. La reacción inicial de Sebastián fue completamente instintiva. Quería correr hacia ella, exigir explicaciones, reclamar sus derechos como padre, pero algo en la manera en que Carlos lo miraba, algo en el recuerdo de cómo la había lastimado, lo detuvo. Por primera vez en su vida empresarial, Sebastián tuvo que enfrentar una situación donde su dinero y poder podrían empeorarlo todo si los usaba incorrectamente. En lugar de contratar abogados inmediatamente o aparecer en su puerta exigiendo respuestas, Sebastián tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Eligió el camino más difícil para alguien acostumbrado al control, la paciencia. Empezó enviando un solo mensaje simple y directo. Me enteré por las noticias. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí. No hay prisa, no hay presión. Los días que siguieron revelaron una versión de Sebastián que nadie había visto. Antes, en lugar de la confrontación directa que todos esperaban, comenzó una campaña silenciosa y consistente de apoyo desde la distancia. Enviaba flores semanalmente sin notas, solo con una tarjeta que decía «Para ti y el bebé». Coordinaba con Lucía para asegurarse de que Isabela tuviera acceso a los mejores médicos sin que pareciera imposición o control. La transformación en el comportamiento de Sebastián era evidente para todos los que estaban cerca de él. En lugar del hombre que tomaba decisiones unilaterales y esperaba que todos las aceptaran, ahora había alguien que entendía que ganar la confianza de Isabela sería un proceso largo que requería consistencia, no gestos grandiosos. Era como ver a un hombre aprender a caminar de nuevo, pero emocionalmente.
Isabela observaba estos gestos desde la distancia con una mezcla de emoción conflictivas. Por un lado, apreciaba que no la estuviera presionando, que respetara su necesidad de espacio. Por otro, estos actos de consideración constante la hacían recordar al hombre del que se había enamorado, complicando aún más sus sentimientos ya confusos sobre toda la situación. La tensión entre lo que Isabela sabía intelectualmente sobre Sebastián y lo que sentía emocionalmente creaba un conflicto interno constante. Cada gesto cuidadoso de él, cada muestra de paciencia, cada evidencia de que había cambiado su mentalidad, chocaba con el recuerdo doloroso de la apuesta original y la humillación en Bora Bora. Lo que ninguno de los dos podía prever era cómo el embarazo mismo se convertiría en el catalizador para una serie de conversaciones necesarias que habían estado evitando. Porque llevando una vida dentro de ella, Isabela tendría que enfrentar la realidad de que, sin importar lo que pasara entre ellos, Sebastián siempre sería parte de su vida ahora. Sebastián comenzó a demostrar que había entendido algo fundamental sobre lo que Isabela realmente necesitaba. En lugar de intentar ganar su perdón con joyas caras o gestos románticos extravagantes, hizo algo que reveló una comprensión más profunda de quién era ella realmente. Un día, Lucía le entregó a Isabela un sobre discreto que contenía las llaves de un espacio comercial en el centro de la ciudad, junto con una nota simple, para que puedas construir tu futuro a tu manera. Cuando Isabela visitó el lugar, se encontró con un estudio de diseño completamente equipado, pero vacío, esperando su visión personal. No había muebles preseleccionados, no había esquemas de color impostos. Era un lienzo en blanco, con todas las herramientas profesionales que pudiera necesitar. Mesas de diseño, software especializado, biblioteca de materiales, todo de primera calidad, pero sin su firma personal. Era como si Sebastián hubiera entendido finalmente que ella no necesitaba que él le organizara la vida, sino que le diera el espacio para reorganizarla a ella misma. La transformación que este gesto produjo en Isabela fue gradual pero notable. Por primera vez, en 1900 meses, tenía algo en lo que enfocarse que no fuera su dolor o su embarazo. Comenzó a llenar ese espacio con su propia energía, diseñando proyectos menores, reconectando con clientes previos, construyendo lentamente su independencia profesional. Era como ver a alguien recordar quién era antes de que su identidad se entrelazara completamente con otra persona. Durante las siguientes semanas, Isabela ocasionalmente encontraba detalles que sugerían que Sebastián había pensado en todo. Un seguro, médico privado pagado discretamente, un contrato de alquiler del estudio que sorprendentemente estaba a nombre de ella, cosas que facilitaban su vida sin que ella se sintiera obligada a él. Era una estrategia completamente diferente a la que había usado antes. En lugar de mostrar su poder, mostraba su respeto por su autonomía. El momento que cambiaría todo llegó cuando Isabela, ya con 4 meses de embarazo, decidió que era hora de que Sebastián participara en el cuidado prenatal. No porque hubiera perdonado todo, sino porque pragmáticamente necesitaba que conociera la realidad de su situación de salud. Le invitó a una cita de ultrasonido, con una condición clara, sin dramas, sin confesiones emocionales, solo información médica. Sebastián llegó puntual, visiblemente nervioso, pero manteniéndote con postura profesional que Isabela había solicitado. Cuando el médico aplicó el gel frío en la barriga de Isabela y la imagen borrosa del bebé apareció en la pantalla, algo cambió en el ambiente de la habitación. Era la primera vez que ambos veían a su hijo juntos, la primera evidencia visual tangible de que había una vida creciendo entre todo este caos emocional. La revelación del sexo del bebé fue el momento que nadie esperaba que fuera tan emotivo. «Es un niño», dijo el doctor con una sonrisa, y Sebastián tuvo que sentarse.
Las lágrimas llegaron sin permiso, sin aviso, sin toda esa armor empresarial que normalmente lo protegía. Isabela lo observó llorar en silencio, viendo a un hombre que había escondido vulnerabilidad toda su vida, finalmente permitirse sentir algo completamente auténtico e incontrolable. La reacción de Sebastián en dat momento reveló mucho sobre su transformación personal. No pidió perdón dramáticamente. No trató de usar la emoción del momento para reconstruir su relación. Simplemente se permitió ser padre por primera vez, enfocándose completamente en la realidad de que había una vida pequeña, dependiente de ambos. ¿Está sano?, preguntó al doctor. ¿Isabela está bien? ¿Qué necesita? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que todo vaya perfecto? Después de esa cita, caminaron en silencio hasta llegar al estacionamiento. Isabela expected que Sebastián intentaría usar este momento para hablarle sobre su relación, pero en lugar de eso, él simplemente le dijo: «Gracias por dejarte estar aquí. Espero que pueda venir a las próximas citas también». No había presión, no había aprovechamiento emocional, solo gratitud genuina y respeto por los límites que ella había establecido. En los días que siguieron a esa cita médica, algo había cambiado subtly en la dinámica entre ellos. Isabela comenzó a responder ocasionalmente a sus mensajes sobre el bebé, compartir información médica, permitir conversaciones breves sobre preparativos prácticos. No era reconciliation, pero era collaboration, y para Sebastián eso significaba esperanza de que tal vez, eventualmente, podrían encontrar una forma de ser padres juntos, sin importar lo que pasara entre ellos como pareja. Ahora quiero mostrarte el momento que marcó un punto de inflexión definitivo en esta historia, porque a veces los gestos más poderosos son los que nadie más verá jamás. Isabela había estado pensando mucho sobre el simbolismo de esa apuesta, sobre cómo algo que había empezado en papel seguía teniendo tanto poder sobre su capacidad de confiar. Una tarde, durante una de esas conversaciones breves que habían empezado a tener, le hizo a Sebastián una petición que él nunca había anticipado. «Quiero que quemes el contrato original», le dijo sin rodeos. «Sé que lo guardas como recordatorio, pero necesito verlo destruido. Necesito que esa apuesta deje de existir físicamente en este mundo». La petición tomó a Sebastián completamente desprevenido, no porque fuera difícil de cumplir, sino porque reveló cuánto había estado pensando Isabela en el simbolismo detrás de todo lo que había pasado. Sebastián no dudó ni un segundo. Esa misma noche fue a su penthouse. Abrió la caja fuerte donde había guardado el documento durante todos estos meses y lo llevó hasta la chimenea de su oficina privada. Invitó a Isabela a estar presente, pero ella prefirió que él hiciera esto solo y simplemente le enviara evidencia de que había ocurrido. Era importante para ella, pero no necesitaba ser testigo presencial del acto. El proceso de quemar ese papel fue más emotivo de lo que Sebastián había esperado. Hoja por hoja, vio cómo se desintegraban las palabras que habían comenzado todo, los términos de la apuesta, la firma de Carlos como testigo, su propia firma llena de arrogancia juvenil. Era como ver literalmente convertirse en humo a la versión de sí mismo que había creado todo este dolor. Le tomó fotos del proceso, del papel ardiendo, de las cenizas finales, y se las envió a Isabela sin comentarios. La respuesta de Isabela fue simple pero significativa: «Gracias». Pero Sebastián sabía que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos con ese acto. No era perdón, aún no, pero era reconocimiento de que él entendía la magnitud del daño que había causado y estaba dispuesto a hacer lo necesario para repararlo, incluso si eso significaba destruir recordatorios de su propia victoria empresarial. Unas semanas después, cuando Isabela estaba en su 6º mes de embarazo, ocurrió algo que nadie había anticipado. Durante una consulta de rutina, el médico detectó algunos signos de preeclampsia leve, una condición que requería monitoreo constante
y reposo, casi total. Isabela no tenía familia inmediata en la ciudad, y Lucía, aunque estaba dispuesta a ayudar, tenía sus propias responsabilidades laborales. Cuando Sebastián se enteró de la situación, hizo algo que sorprendió incluso a Carlos. En lugar de contratar una enfermera privada o buscar la solución más lujosa, simplemente le preguntó a Isabela si podía quedarse en su departamento para cuidarla. «No en tu cuarto», aclaró inmediatamente. «En el sofá, en el suelo, donde sea. Solo quiero asegurarme de que tú y el bebé estén bien». La decisión de Isabela de aceptar esta ayuda marcó otro momento crucial en su evolución emocional. Prácticamente necesitaba ayuda. Emocionalmente, estaba comenzando a ver evidencia constante de que Sebastián había cambiado genuinamente. Esta no era una jugada para reconquistarla, era un padre preocupado por la salud de su hijo y la madre de su hijo. Los días que siguieron fueron reveladores para ambos. Sebastián se instaló en el pequeño departamento de Isabela como si fuera el lugar más natural del mundo. Cocinaba comidas balanceadas para el embarazo, la acompañaba a las citas médicas, monitoreaba su presión arterial religiosamente, pero todo manteniendo una distancia respetuosa. Era como tener un compañero de cuarto extremadamente atento y cuidadoso. Isabela observaba esta versión doméstica de Sebastián con fascinación. El magnate inmobiliario que había conocido había sido reemplazado por alguien que se levantaba a medianoche para prepararle té de jengibre cuando tenía náuseas, que leía sobre preeclampsia para entender mejor su condición, que transformó su sala de estar en un espacio de trabajo ergonómico para que pudiera continuar con proyectos de diseño desde casa. Durante esas semanas de convivencia, ambos comenzaron a redescubrir aspectos del otro que la publicidad y el drama habían eclipsado. Isabela veía la dedicación genuina de Sebastián hacia el bienestar de su hijo, su capacidad de ser servicial sin expectativas. Sebastián, por su parte, estaba conociendo a Isabela en su environment natural, sin los filtros de restaurantes caros o eventos sociales, y se enamoraba aún más profundamente de la mujer que era cuando estaba simplemente siendo ella misma. Quiero llevarte al momento que cambió todo definitivamente para Sebastián e Isabela. El día que Benjamín decidió llegar al mundo, no siguió ningún plan médico. Isabela empezó con contracciones leves durante una de esas tardes tranquilas cuando Sebastián estaba preparando la cena, y en cuestión de horas se encontraron corriendo hacia el hospital en el auto de él, mientras ella aferraba su mano con una fuerza que no sabía que poseía. El parto fue intenso de una manera que ninguno de los dos había anticipado completamente, a pesar de todas las clases prenatales y libros que habían leído. Isabela había planeado un nacimiento relativamente natural, pero cuando las complicaciones surgieron, cuando su presión arterial se disparó y el bebé mostró signos de estrés, el miedo se apoderó de ambos. Sebastián, que había enfrentado negociaciones millonarias sin inmutarse, se encontró completamente vulnerable ante la posibilidad de perder a las dos personas más importantes de su vida. Durante las horas más críticas del trabajo de parto, algo fundamental cambió en la dinámica entre ellos. Ya no era Isabela la mujer que había sido traicionada y Sebastián el hombre tratando de redimirse. Eran dos personas unidas en el momento más primario y, poderoso de la experiencia humana, traer una vida al mundo. Sebastián sostuvo su mano, le habló palabras de aliento, fue su ancla emocional cuando el dolor parecía insoportable. Cuando finalmente escucharon ese primer llanto de Benjamín, la transformación en ambos fue instantánea y profunda. Isabela, exhausta pero radiante, extendió los brazos para recibir a su hijo, y Sebastián lloró sin pena ni vergüenza. Era la primera vez que Isabela lo veía completamente desarmado, completamente humano, sin rastro del magnate empresarial que había sido su fachada durante tantos años.
Los días que siguieron en el hospital revelaron una faceta de Sebastián que incluso él mismo desconocía. Se convirtió en estudiante dedicado de la paternidad, aprendiendo cada aspecto del cuidado de un recién nacido con una determinación que rivalizaba con sus estrategias empresariales. Cuando las enfermeras mostraban técnicas para cambiar pañales, él tomaba notas mentales. Cuando enseñaban sobre la alimentación y los patrones de sueño, él hacía preguntas detalladas. Isabela observaba esta transformación con una mezcla de asombro y algo que no se había permitido sentir durante meses: orgullo genuino. Ver a Sebastián levantarse a las 3 de la mañana para el turno de alimentación, ver la ternura con la que sostenía a Benjamín durante los cambios de pañal, verlo hablarle al bebé con esa voz suave que nunca había escuchado de él, todo esto creaba nuevas capas de comprensión sobre quién era realmente este hombre. La primera semana en casa fue reveladora de maneras que ninguno había anticipado. Sebastián no contrató una armada de niñeras como todos esperaban. En lugar de eso, insistió en hacer la mayoría del cuidado él mismo, como si necesitara demostrar no solo a Isabela, sino a sí mismo, que podía ser el padre que su hijo merecía. Era común encontrarlo a medianoche, paseando por la sala con Benjamín en brazos, cantándole canciones que inventaba sobre la marcha. El impacto que la paternidad tuvo en Sebastián fue visible para todos los que lo conocían. Carlos comentaría más tarde que era como si hubiera conocido a una persona completamente diferente. El hombre que antes medía el éxito en términos de propiedades adquiridas y tratos cerrados, ahora hablaba sobre los primeros sonidos de Benjamín, sobre el desarrollo de su personalidad, sobre cada pequeño hito como si fuera el logro más importante del universo. Isabela, recuperándose del parto y navegando las complejidades emocionales de la maternidad, se encontró dependiendo de Sebastián de maneras que no había planeado. No era dependencia financiera o emocional en el sentido tradicional, sino algo más fundamental: el reconocimiento de que estaban en esto juntos, que independientemente de lo que pasara entre ellos como pareja, eran un equipo cuando se trataba de Benjamín. Durante esas primeras semanas, mientras observaba a Sebastián convertirse en padre, Isabela experimentó una revolución interna silenciosa. Todas las murallas que había construido, todos los recordatorios constantes de la traición, comenzaron a competir con una nueva realidad. Este hombre amaba a su hijo incondicionalmente, y ese amor parecía haber catalizado cambios genuinos en quién era él fundamentalmente. La verdad oculta que comenzaba a emerger era que tal vez el perdón no era algo que Isabela pudiera decidir racionalmente. Tal vez estaba ocurriendo gradualmente, célula por célula, día por día, cada vez que veía a Sebastián ser exactamente el padre que ella había esperado, pero nunca se atrevió a imaginar que podría ser. Un mes después del nacimiento de Benjamín, Sebastián tomó una decisión que nadie vio venir, ni siquiera él mismo. Durante esas semanas como padres, algo había cambiado fundamentalmente en la forma en que se relacionaban. No era solo que hubieran aprendido a funcionar como equipo, era que Isabela había comenzado a ver evidencia irrefutable de que el hombre del que se había enamorado originalmente era real, no una fachada para ganar una apuesta. La segunda propuesta de matrimonio no ocurrió en un restaurante elegante ni con fuegos artificiales. Fue en el jardín trasero de la casa donde habían estado viviendo juntos, ese mismo espacio donde Sebastián había quemado el contrato de la apuesta. Era una tarde cualquiera. Benjamín dormía en su cuna portátil bajo la sombra de un árbol, e Isabela estaba organizando algunos de sus diseños que había estado trabajando en casa. Sebastián la observó por un momento.
esa mujer extraordinaria que había transformado su vida de maneras que nunca habría imaginado, y sintió algo que iba mucho más allá del amor o el deseo. Era gratitud profunda, respeto genuino y la certeza absoluta de que quería pasar cada día del resto de su vida siendo digno de la confianza que ella había empezado a depositar en él nuevamente. Sin dramatismo, sin planificación elaborada, Sebastián simplemente se acercó, se arrodilló junto a ella y le dijo algo que salía de lo más profundo de su corazón transformado. Isabela, sé que ya estamos casados legalmente, pero quiero casarme contigo por las razones correctas esta vez. No por orgullo, no por ganar, sino porque has hecho de mí un hombre mejor y quiero elegirte todos los días por el resto de mi vida. Esta vez no había anillo de diamantes ostentoso, no había promesas grandiosas sobre el futuro. Solo había un hombre que había encontrado la versión más auténtica de sí mismo a través del amor y la paternidad, pidiendo la oportunidad de construir algo real con la mujer que había catalizado esa transformación. Isabela lo miró durante un largo momento, procesando tanto las palabras como la sinceridad inequívoca detrás de ellas. La respuesta de Isabela vino después de lo que parecieron minutos de silencio. Sí, dijo simplemente, pero esta vez queremos escribir nuestros propios votos, nada prestado, nada tradicional que no signifique algo específico para nosotros. Sebastián sonrió de una manera que ella no había visto desde que lo conoció, una sonrisa limpia de cualquier agenda oculta. La segunda boda fue exactamente el opuesto a la primera en todos los aspectos importantes. En lugar de un evento mediático con cientos de invitados, solo estuvieron presentes las personas que realmente importaban. Lucía como madrina, Carlos como padrino, algunos familiares cercanos y, por supuesto, Benjamín en brazos de Isabela durante toda la ceremonia. El elemento más poderoso de esa segunda boda fue su ubicación simbólica. Sebastián había sugerido que se casaran en el mismo jardín donde había quemado el contrato, donde había destruido físicamente el origen tóxico de su relación. Era su forma de decir que estaban construyendo algo nuevo sobre las cenizas de los errores del pasado, algo basado en la verdad, la vulnerabilidad y la elección consciente de amarse a pesar de las imperfecciones humanas. Los votos que cada uno escribió fueron reveladores de cuánto habían crecido tanto individualmente como pareja. Sebastián habló sobre cómo Isabela le había enseñado que la verdadera fortaleza viene de la vulnerabilidad, que el éxito real se mide en la capacidad de ser amado por quien realmente eres. Isabela habló sobre cómo había aprendido que el perdón no es una decisión única sino una elección diaria, y que a veces las mejores historias de amor son las que sobreviven a sus propios errores. La ceremonia fue íntima, pero profundamente emotiva. Cuando intercambiaron anillos nuevos, anillos que Sebastián había elegido no por su valor monetario, sino por su significado personal, era evidente que estaban haciendo promesas completamente diferentes a las de la primera boda. No había presión mediática, no había expectativas familiares complicadas, solo dos personas que habían navegado por aguas turbulentas y habían elegido construir juntas algo sólido y genuino. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban modestamente en el jardín, Sebastián e Isabela tuvieron un momento privado con Benjamín. Era como si estuvieran presentándole oficialmente a su hijo la versión real de su historia de amor, la que había sobrevivido a la traición, al dolor, al orgullo, y había emergido más fuerte porque había sido probada por el fuego. Escribe en los comentarios: el amor verdadero sobrevive a sus propios errores. Si crees que las mejores relaciones son las que logran reconstruirse después de ser probadas por circunstancias difíciles. Ahora quiero revelarte cómo se desenvolvió la
Historia de esta familia durante los años que siguieron, porque a veces las verdaderas transformaciones se ven mejor con perspectiva. La decisión de incluir a Benjamín en la ceremonia de manera tan simbólica fue más profunda de lo que muchos invitados comprendieron. Cuando Lucía sostuvo al bebé para que entregara los anillos, no era solo un gesto tierno, era una declaración silenciosa de que esta nueva unión estaba siendo construida alrededor de él, de la familia que ya eran, no de la pareja que habían intentado ser antes. La vida después de esa segunda boda fue una revelación constante de cuánto habían aprendido ambos sobre lo que realmente significa construir un hogar. Sebastián e Isabella se mudaron a una casa que diseñaron juntos, un espacio que reflejaba tanto la sofisticación empresarial de él como la calidez creativa de ella. Pero más importante aún, era un lugar donde Benjamín podía crecer con libertad, donde las risas de niño llenaban los espacios que antes habían sido fríos y formales. Los primeros años de matrimonio real fueron un proceso de descubrimiento mutuo en el contexto de la paternidad compartida. Sebastián había reducido significativamente sus viajes de negocios, eligiendo delegar más responsabilidades para poder estar presente en los momentos importantes. Isabella había desarrollado su estudio de diseño hasta convertirlo en uno de los más respetados de la ciudad, pero siempre manteniendo un equilibrio que le permitiera ser la madre que quería ser. Benjamín crecer fue como observar la materialización física de su amor reconstruido. Era un niño brillante, curioso, con la creatividad de su madre y la determinación estratégica de su padre, pero temperado por algo que ninguno de los dos había tenido en su propia infancia, la seguridad absoluta de ser amado incondicionalmente por ambos padres trabajando en armonía. Cuando Benjamín cumplió 3 años, la transformación en todos ellos era evidente para cualquiera que los conociera. El hogar que habían creado era un lugar donde las paredes estaban llenas de obras de arte que Isabella había coleccionado, donde la risa era constante, donde las comidas familiares eran sagradas sin importar las demandas profesionales de ambos. Era el tipo de ambiente que Sebastián jamás había tenido de niño, criado en la rigidez de expectativas empresariales, y que Isabella había soñado después de crecer viendo las lágrimas de su madre. La verdadera medida de su éxito como pareja reconstruida se veía en los pequeños momentos cotidianos. Sebastián llegando del trabajo y las primeras palabras de Benjamín siendo papá, mientras corría hacia él con los brazos abiertos. Isabella y Sebastián sentados en el suelo de la sala, ayudando a Benjamín con sus primeros intentos de construir torres con bloques, ambos completamente presentes en el momento, sin la distracción de teléfonos o preocupaciones externas. Sus amigos cercanos, especialmente Lucía y Carlos, comentaban frecuentemente sobre la transformación que había ocurrido en ambos. Lucía, quien había sido testigo de todo el dolor de Isabella, a menudo decía que nunca había visto a su amiga tan completa, tan en paz consigo misma. Carlos, por su parte, admitía que el Sebastián padre era un hombre que él había tenido que aprender a conocer desde cero, alguien capaz de poner las necesidades de su familia por encima de cualquier trato comercial. Las dinámicas que habían desarrollado como pareja eran fascinantes de observar. Isabella había mantenido su independencia profesional y personal de maneras que fortalecían su matrimonio en lugar de amenazarlo. Sebastián había aprendido que el verdadero poder venía de empoderar a las personas que amaba, no de controlarlas. Habían logrado crear un espacio donde ambos podían crecer individualmente mientras construían algo juntos. Un elemento importante de su historia era cómo habían manejado las preguntas de Benjamín sobre su familia. Era un niño inteligente que eventualmente haría
Preguntas sobre por qué mamá y papá se habían casado 2 veces, por qué había algunas fotos donde mamá parecía triste, por qué algunos de sus recuerdos más tempranos incluían a papá viviendo en el sofá. Habían decidido desde temprano que siempre serían honestos con él, adaptando la verdad a lo que pudiera entender en cada etapa de su desarrollo. La lección más profunda que habían aprendido como familia era que el amor auténtico no es la ausencia de errores, sino la voluntad de hacer el trabajo duro de reparar, crecer y elegir el compromiso todos los días, especialmente cuando es difícil. Su historia se había convertido en un testimonio viviente de que las segundas oportunidades, cuando se abordan con humildad genuina y esfuerzo constante, pueden crear algo más hermoso que lo que nunca existió antes. Quiero llevarte a uno de los momentos más reveladores de esta historia, cuando Benjamín, con esa curiosidad natural de los niños de 3 años, hizo la pregunta que todos los padres eventualmente deben responder: «Papá, ¿cómo conociste a mamá?». Sebastián e Isabela se miraron por un momento, reconociendo que este era el inicio de muchas conversaciones que vendrían sobre la complejidad de las relaciones humanas. La respuesta de Sebastián fue hermosa en su simplicidad y honestidad. «Conocí a tu mamá cuando Dios decidió darme una segunda oportunidad, hijo, y a ella le gustabas. Al principio no mucho, pero luché por ella». Luego añadió algo que realmente capturó la esencia de su transformación. «Porque cuando encuentras a alguien especial, también tienes que aprender a ser especial tú mismo». Isabela observaba desde la cocina mientras Sebastián navegaba esta conversación con su hijo, y sintió una emoción profunda al ver cómo la experiencia había transformado a este hombre en alguien capaz de enseñar lecciones de humildad y crecimiento. La evolución de Sebastián desde ese magnate arrogante que había apostado sobre sus sentimientos hasta este padre reflexivo que entendía el valor real del amor era un milagro que ella presenciaba todos los días. Esta conversación abrió la puerta a muchas reflexiones familiares sobre qué significa amar realmente a alguien. Isabela y Sebastián habían desarrollado una filosofía particular sobre el amor que nacía directamente de su experiencia. Para ellos, el amor verdadero no era la ausencia de problemas o la perfección constante, sino la decisión consciente de trabajar juntos cuando las cosas se ponían difíciles. A medida que Benjamín crecía, sus padres le enseñaban a través del ejemplo que las relaciones requieren esfuerzo, comunicación y la voluntad de admitir errores. Nunca le ocultaron que habían pasado por momentos difíciles, pero siempre enmarcaron esas experiencias como parte de un viaje de crecimiento, no como fallas o tragedias. La verdad oculta que habían descubierto a través de su trayectoria era que el amor más duradero es el que sobrevive a sus propias imperfecciones. Habían aprendido que el perdón no es algo que das una vez y ya está, sino algo que eliges cada día cuando tu pareja demuestra que está haciendo el trabajo de ser mejor. Era un tipo de amor que requería madurez, paciencia y la capacidad de ver potencial donde otros ven solo errores. Sus amigos y familiares a menudo les preguntaban cuál era el secreto de su aparente felicidad después de todo lo que habían pasado. La respuesta siempre era la misma. No existía ningún secreto mágico, solo el compromiso mutuo de elegirse el uno al otro todos los días, especialmente en los días cuando elegir era más difícil. Sebastián había desarrollado una mentalidad completamente nueva sobre el éxito. Mientras antes medía su valor por el tamaño de sus propiedades y cuentas bancarias, ahora lo medía por la risa de Benjamín, por la paz en los ojos de Isabela al final del día, por la solidez del hogar que habían construido juntos. Era una transformación que iba mucho más allá de cambios superficiales. Era una redefinición fundamental de qué significaba para él una vida bien vivida.
Isabella, por su parte, había descubierto que su capacidad de confiar no había sido destruida permanentemente por la traición inicial. Más bien, había sido refinada. Había aprendido a confiar con sabiduría, manteniendo sus ojos abiertos, pero su corazón disponible. Su experiencia le había enseñado que es posible proteger tu corazón sin cerrarlo completamente, que puedes ser vulnerable sin ser ingenua. La lección más profunda que habían aprendido como pareja era que el amor verdadero no es algo que simplemente sucede y continúa fluyendo automáticamente. Es una decisión, una práctica, un conjunto de acciones conscientes que tomas todos los días. Es elegir ver lo mejor en tu pareja incluso cuando está mostrando su peor lado. Es decidir trabajar en los problemas en lugar de huir de ellos. Su historia se había convertido en una fuente de esperanza para otros que habían pasado por traiciones o desilusiones en sus propias relaciones. No porque minimizaran el dolor o pretendieran que todo era fácil, sino porque demostraban que es posible reconstruir algo hermoso después de que ha sido roto, siempre y cuando ambas personas estén genuinamente comprometidas con el proceso de sanación y crecimiento. Déjame concluir esta historia mostrándote la transformación más profunda que ocurrió aquí. Porque el cambio en Sebastián fue mucho más que superficial. El playboy arrogante que conocimos al principio, ese hombre que veía a las mujeres como conquistas y que apostaba sobre los sentimientos humanos, había sido reemplazado completamente por alguien que entendía que el verdadero poder venía de empoderar a quienes amaba. La influencia de Isabella fue catalítica, pero la determinación de Sebastián de cambiar realmente fue lo que hizo posible toda esta transformación. Ella le mostró un espejo donde podía ver no solo lo que era, sino lo que podría llegar a ser. Pero él tuvo que hacer el trabajo duro de mirar esa reflexión, aceptar lo que veía y decidir conscientemente convertirse en alguien diferente. La verdad más poderosa que emerge de esta historia es que el amor duradero no es algo que simplemente sucede por casualidad o suerte. Se construye día a día a través de decisiones conscientes, a través del perdón mutuo y fundamentalmente a través de la voluntad de ambas personas de crecer juntas en lugar de estancarse en patrones destructivos. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa es que demuestra algo que muchas personas necesitan escuchar. Incluso las relaciones que comienzan de la manera más equivocada, construidas sobre bases tóxicas,